Damos inicio entonces a la jornada con la primera investigación del día de hoy, denominada Estrategias implementadas por la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali frente al COVID-19, cuyo objetivo del proyecto de investigación es dar a conocer las estrategias implementadas en la ciudad de Santiago de Cali por la Secretaría de Salud Pública Municipal para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y los resultados obtenidos. Invitamos entonces a la doctora Millerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud, quien tiene a cargo esta intervención. Gracias a las personas que nos acompañan acá en tarima, nuestros directivos pueden proceder entonces a ubicarse en la parte inferior del auditorio y procedemos entonces a dar inicio a el foro virtual. Desde aquí. Hola, hola. Estar sin tapabocas. Bueno, vamos a dar inicio a la primera presentación. Es un honor como secretaria de Salud presentar los avances que hemos tenido en estos 5 meses de evolución de la pandemia en la ciudad de Cali, cómo lo hemos vivido, cuáles han sido las estrategias que se han establecido en la ciudad y claramente cuáles han sido los resultados hasta el momento. ¿Sigue? La Secretaría de Salud Municipal y nuestra estrategia siempre estuvo enfocada en 2 componentes y estos 2 componentes haciendo relación a lo que son las redes integradas de atención y las rutas integradas de atención, pensando en cómo es el comportamiento o cuál debería ser el abordaje en la parte de salud pública o en la parte comunitaria y cuál sería el abordaje en la prestación de servicios de salud una vez una persona es detectada o diagnosticada como positivo. Entonces, la estrategia estuvo siempre distribuida en estos 2 componentes, el componente comunitario de salud pública y el componente de prestación de servicios de salud, haciendo relación a la capacidad instalada y a todo lo que tiene que ver con las unidades de cuidados intensivos y análisis ya de mortalidad. ¿Sigue? El modelo de salud pública está enmarcado en un modelo, en un enfoque o una intervención individual, una intervención colectiva y una intervención comunitaria. Desde el eje individual, todo lo relacionado desde el momento en que las personas hacen contacto para solicitar una toma de muestras, una prueba. Después de eso, una persona positiva debemos hacer rastreo de contactos, manejo de casos. En el eje colectivo, la estrategia que implementamos con las empresas sociales del Estado de salir a los microterritorios a hacer búsqueda activa de casos y seguimiento de la población de alto riesgo. Y en el eje intersectorial, toda la intervención y la presencia institucional en los territorios de la ciudad de Cali. ¿Sigue? Entonces, desde el eje individual, todo ha sido enmarcado en la estrategia PRAS, que es la estrategia del Ministerio de Salud, pruebas, rastreo, aislamiento selectivo, la toma de muestras, número de muestras tomadas hasta el momento desde la Secretaría de Salud, lo que nos han reportado 125.464, número de muestras diagnosticadas o que nos reportan diariamente, hemos tenido un promedio de 1.600 pruebas al día. El rastreo de contactos lo hacemos desde la central de comunicaciones, desde el CRUE, en convenio con la red de salud del centro a través del SICO. No hemos logrado aumentar un número de contactos por encima de 3 por caso, una efectividad de seguimiento del 78%. Es decir, de los casos positivos hemos logrado comunicación con estos casos en un 78% y de un 60% de los contactos identificados. Digamos que tenemos unos indicadores que son favorables y que nos han permitido estar al tanto de lo que sucede con los casos y con los contactos. Y el manejo de casos positivos, se ha determinado casa en cuarentena en la ciudad de Cali desde el mes de abril, ahora sigue vigente con lo que es familia en cuarentena,
establecido desde el Ministerio de Salud en el mes de principios de agosto, finales de julio. Aislamiento en otros lugares, utilizamos hoteles, tuvimos 2 hoteles en funcionamiento hasta el mes de mayo y tuvimos la estrategia Casa COVID también hasta el mes de mayo o junio. ¿Sigue? Desde el eje colectivo, la estrategia de aislamiento territorial selectivo con microterritorios, presencia institucional a través de las plataformas tecnológicas y georreferenciación nos permitieron con los paquetes estadísticos, con el grupo de geógrafos, determinar territorios donde pudiéramos llevar una intervención colectiva, llevar unos paquetes de atención no solamente desde la Secretaría de Salud, sino desde toda la alcaldía municipal. Esto nos ha permitido entonces identificar estos territorios de alto riesgo con la mayor velocidad de contagios, mayor número de casos positivos y mayor número de casos probables y sospechosos para tomar decisiones. Recordemos que el aislamiento selectivo que empezamos a partir del 1 de septiembre tiene que ver mucho con aislamiento de casos positivos, casos sospechosos, pero en algún momento si se requiere aislamientos o intervenciones en territorios que de acuerdo con unos indicadores y dentro de ellos estaría esta georreferenciación. Tamizaje realizado, se han visitado más de 60.000 viviendas, 60.000 previos, no solo viviendas sino también locales comerciales, porque recordemos que una vez tuvimos la primera apertura económica en el mes de julio, cuando ya tuvimos un mayor porcentaje de aperturas, decidimos no visitar viviendas sino también locales comerciales o las vías, los centros comerciales que se desarrollan en cada uno de los barrios. Esto nos permitió no solamente visitar casas, sino también locales, tomando muestras o identificando sospechosos en los empleados, en los colaboradores de estos locales comerciales y en los clientes. Estrategia de hospital móvil, esta estrategia sigue funcionando, seguirá funcionando. A través del hospital móvil instalamos, aumentamos la capacidad de sensibilización a la comunidad, de que las personas sintomáticas respiratorios que no querían ir a un servicio de urgencias se acercaran a las unidades móviles o a los hospitales móviles a tener una consulta con el médico y disminuir esas barreras de atención que de pronto fueron más culturales en su momento o de miedo de acercarse a las instituciones de salud. Con esto lo que hicimos fue disminuir esas barreras y además aumentar la presencia en los territorios, en los barrios donde no existen centros o puestos de salud, llevándole una atención más cercana a la comunidad. También tenemos la estrategia de seguimiento de grupos a riesgo y lo que es el pasaporte sanitario digital, lo cual entraré a explicar qué datos o qué resultados hemos tenido al respecto. ¿Sigue? En seguimiento de grupos a riesgo, uno de los grupos, porque tenemos varios grupos a quienes les hemos hecho seguimiento, grupos geriátricos, hogares de paso, hogares de mujeres víctimas, hemos tenido padrinazgo de diferentes centros e instituciones que requieren un seguimiento estrecho de poblaciones vulnerables. Un ejemplo, los hogares geriátricos, hogares de paso. Seguimiento, tenemos hoy 195 hogares de paso en seguimiento estrecho, iniciamos con 145, hemos pasado a 195 con vigilancia activa de estos hogares, de los cuales hemos tenido en los cuales con una población de más de 2.000 personas en estas instituciones hemos tenido 197 casos positivos, han llegado a ser hospitalizados 24 personas, 19 fallecidos con una letalidad en esta población especial de un 9.3% y se han conformado 22 conglomerados, quienes han tenido un seguimiento estrecho desde la Secretaría. De hecho, hay uno de los estudios que se van a presentar, son los factores de riesgo para dentro de estas instituciones para la infección de COVID. Centro Carcelario de Villahermosa también es uno de los centros que hemos tenido, al cual hemos hecho un seguimiento estrecho en compañía de la ES Centro, con una población de más de 5.000 internos cuando inició la pandemia, más de 5.500. Al día de ayer teníamos 4.956 personas registradas o reportadas. Hemos tenido 734 personas positivas porque el conglomerado continúa, puesto que se siguen tomando muestras y continuamos con casos positivos hasta el momento.
Recuperados de estos 700 ya es un 95.8%. Hospitalizaciones en este momento 3, se han derivado alrededor de 30 personas, hospitalizados históricos 42, fallecidos 9 personas con una letalidad del 1.2 por debajo de la letalidad que tenemos incluso en la ciudad en general. ¿Sigue? Pasaporte sanitario digital. Es una estrategia que se implementó con las aperturas económicas. Cada empresa, cada área del comercio debe inscribir su empresa y sus funcionarios, sus colaboradores a la plataforma de pasaporte sanitario digital. ¿Qué nos ha permitido tener esto para la Secretaría de Salud? Hacer un seguimiento de los casos positivos en los posibles conglomerados, tomar decisiones con relación a cerco epidemiológico o a cierres de alguna empresa cuando haya sido necesario, o de alguna manera dar recomendaciones y orientar nuestras capacitaciones y nuestras intervenciones al tipo de empresa a la cual se dirigían las intervenciones. Entonces, tenemos al momento 31.400 empresas inscritas, 578.000 trabajadores activos, 9.915 han sido casos positivos identificados dentro de toda esta plataforma y además con estos trabajadores positivos hemos identificado 863 empresas con más de 2 casos, es decir, se han conformado 863 conglomerados, lo cual nos ha llevado a tener intervenciones precisas con más de 3.755 intervenciones, 204 empresas visitadas y capacitaciones diferenciadas, como les digo, de acuerdo con el área de función, con su misión, capacitaciones orientadas, con más de 10.000 personas capacitadas. Estrategia de Cali virtual con un 57% de adherencia de acuerdo con las mediciones que han realizado desde el Ministerio de Salud. ¿Sigue? Sigue, por favor. Con cuanto a la actividad económica y de estos conglomerados, vemos que el área más afectada, identificada por la plataforma de pasaporte sanitario digital, son las empresas de construcción, donde de los conglomerados, esta empresa corresponde con el 25% de los conglomerados corresponden a empresas de construcción, luego siguen las empresas de alimentos, supermercado, es decir, varias empresas de este tipo con más de 2 casos al interior, lo que nos dice que debemos de hacer intervenciones precisas en cada uno de estos sectores económicos. ¿Sigue? ¿Cuántas de estas personas, con cuántas personas positivas en cada uno de estos conglomerados? 14% son personas de la construcción, 6.6% en los supermercados, 4.5% de alimentos, manufactura el 3.6%. Y les hacemos seguimiento hasta hospitalización y obviamente una letalidad. Entonces tenemos hasta el momento 11 personas del área de la construcción que han fallecido, manufacturas 10, supermercados 2, casi una relación obviamente con el mayor número de infectados en cada una de estas áreas económicas. ¿Sigue? Y simplemente como para dar un ejemplo de qué continúa, en qué debemos seguir trabajando, enfocar nuestras intervenciones precisas en cada una de las áreas del comercio, de las áreas económicas. Por ejemplo, en el área de la construcción vemos que la mayor población afectada son los obreros. Tenemos que ir ahora a dar charlas, capacitaciones, trabajar con los CISOs, trabajar con los empresarios y decirles que su población está a riesgo, que son poblaciones de alto riesgo para contagio de COVID y que en algo debemos de mejorar para disminuir la transmisión en este tipo de empresas. Como factores de riesgo, trabajo operativo que requiere varias personas si están en una misma área, falta de adherencia a las prácticas del autocuidado y adherencia a los protocolos, sobre todo el uso de tapabocas,
Además son áreas muy sucias, difícil mantener el lavado de manos, dificultad para desinfección en las zonas de trabajo y no hay trazabilidad en los puntos de control. Quería mostrarles esto porque es uno de los avances, no solamente desde vigilancia comunitaria, sino también cómo va avanzando a medida que vamos avanzando en la pandemia, cómo vamos avanzando en las estrategias desde la Secretaría para abordar de diferentes maneras lo que va viviendo ya nuestra comunidad y nuestra sociedad. Con las nuevas aperturas que se darán o con la apertura a partir del 1 de septiembre, este tipo de intervenciones estoy segura que van a ser de mucha utilidad a cada uno de los empresarios llamados a conservar los protocolos. ¿Sigue? Además de esto, pues todos los conglomerados que se les hace seguimiento del sector público y que también de alguna manera se han logrado identificar a través del pasaporte sanitario, bomberos, CAM, Consejo, Gobernación, supernotarios, centros de protección del adulto mayor, protección juvenil, centros de protección de población vulnerable, simplemente como otro de los ejemplos de seguimiento a los conglomerados. ¿Sigue? Obviamente, sigue por favor. Devuélvete. Bueno, me quitaron la diapositiva donde está. Todo esto no es posible y los resultados no son posibles si no hay una intervención intersectorial. La intersectorialidad está acompañada de movilidad, toda la estrategia de pico y cédula, los toques de queda, la ley seca, la seguridad alimentaria, que fue posible llevarlo a cabo gracias al apoyo de todo el gabinete de la alcaldía municipal y obviamente del señor alcalde. Además de la investigación que se está desarrollando con el Centro de Investigaciones alrededor de tratamientos alternos para el COVID, como es la ivermectina. Entonces, esto es otro de los puntos importantes en toda la estrategia de salud pública o el componente de salud pública. Ahora en el componente de prestación de servicios, sigue. Componente de prestación de servicios, sigue. Aquí se trabajó el modelo de atención domiciliaria, el convenio tripartita que se ha firmado con las EPS o EAPB y con la Secretaría de Salud y los prestadores, en el cual se diseñó un modelo para dar una atención oportuna y muy dirigida en la vivienda, tratando de contener al máximo la derivación a hospitalización y a cuidados intensivos. Algunas EPS, además de toma de muestras, seguimiento por teleasistencia, seguimiento con médico para los grupos de alto riesgo, implementaron lo que es el oxígeno en casa, que a las EPS como Sura y Confenalco les ha dado resultados que esperamos poder tener resultados en los nuevos foros. ¿Sigue? También en el plan de expansión con las instituciones de baja complejidad, donde pasamos de 100 camas o 120 camas en las instituciones de baja complejidad a tener hoy alrededor de 530 camas, que fueron de mucho aporte cuando tuvimos el mayor estrés, que fue a final de julio, a través de las cuales fue posible la derivación de alrededor de 110 pacientes desde la alta a la baja complejidad. Además de, obviamente, aumentar las camas de UCI gracias a la Gobernación del Valle del Cauca, a la Secretaría de Salud Departamental y al Ministerio de Salud, que lograron aumentar el número de camas de 539 a 849 y la Clínica Unidos por la Vida, que tiene en este momento 20 ventiladores o 20 unidades de cuidados intensivos operados desde la alcaldía y desde la Oriente. El modelo de desescalonamiento o padrinazgo que hemos tenido con los especialistas, las clínicas de alta complejidad han hecho un acuerdo, un acompañamiento a los hospitales de baja complejidad que les ha permitido en el momento crítico o en esos momentos críticos cuando se derivan pacientes o trasladamos pacientes de esas instituciones a hospitales básicos de baja complejidad, los médicos especialistas tienen acompañamiento a través de teleasistencia, telemedicina, con revistas que permiten mantener a los pacientes en un momento y no aumentar la derivación hacia la alta complejidad, disminuyendo la ocupación. Estos son los modelos de prestación de servicios. ¿Sigue? Bueno, esta es la estrategia de intersectorialidad.
pensé que estaba antes en salud pública, estrategia Guardianes de Vida, esa estrategia implementada desde la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía, desde el alcalde, nos han permitido llevar todo esto a cabo. Medidas de pico y placa, padrinazgo, seguridad alimentaria, toque de queda, ley seca, presencia de la policía, estudios de CEIP de la Univalle con el manejo farmacológico de ivermectina, y todo esto nos ha permitido tener hoy los resultados que les vamos a presentar. ¿Sigue? ¿Qué podríamos decir que son indicadores de resultado? Todavía no le llamamos indicadores de impacto, pero sí indicadores de resultado hasta la fecha. ¿Sigue? La curva epidémica, donde tenemos y observamos que tenemos ya hoy un 73% de personas recuperadas en la ciudad de Cali, una letalidad de 3.3%, una ocupación en cuidados intensivos del 67% y sigue la siguiente, una disminución en la velocidad de transmisión que estaba en el mes de junio. Seguramente cuando inició la pandemia teníamos una velocidad, al inicio de la curva se puede observar, teníamos velocidades ORT, número efectivo de reproducción, por encima de 3. Se ha pensado que estaba en ese momento cuando se declaró la cuarentena. En junio la tuvimos en 1.16. De Cali, cuántas personas han derivado a UCIs, cuántas han fallecido, cómo ha sido el mapa y cómo es el mapa en las últimas 2 semanas. Vemos ya digamos, un gran despeje y un mapa muy claro donde nos muestra claro que hay una disminución de UCI. Sigue, que lo podemos ver en esta gráfica. Podemos observar aquí que gracias al esfuerzo de la gobernación, al aumento del número de camas y obviamente a todas las estrategias en territorio vemos cómo hemos pasado del mes de julio de tener una ocupación de UCIs de COVID, que es la línea azul, versus la ocupación total de cuidados intensivos, que es la línea roja, como en el mes de julio estuvimos sobrelapadas, casi el 90% de la ocupación de camas totales se debía también a COVID. Mientras, paulatinamente en el mes de agosto, ese porcentaje de ocupación de camas de COVID fue disminuyendo para tener hoy un 67% y un 81% de las camas totales de unidad de cuidados intensivos, básicamente porque pues este es un comportamiento normal de ocupación de las camas de UCI en la ciudad y es histórico. ¿Sigue? Y esto para mostrar también ya mortalidad, vemos casos, UCI y ahora mortalidad, vemos cómo Cali tuvo una sobremortalidad comparado con lo
con lo que fue el comportamiento de mortalidad del 2019 y lo podemos ver claramente en esta gráfica. La línea azul son las muertes 2019 y la naranja son muertes 2020. Obviamente se observa una sobremortalidad que muy seguramente, entre otras causas, se debe al COVID o se debió al COVID, y vemos ya cómo en el mes de agosto esta sobremortalidad ha venido disminuyendo significativamente. ¿Sigue? Y aquí vemos la tendencia de muertes en la ciudad de Cali. Vemos cómo tuvimos unos momentos que tuvimos 28 muertes al día por COVID, es el pico, es el número más alto. Recordemos que los datos que nos dan diariamente son casos diagnosticados, pero no significan que hayan fallecido ese mismo día, sino que han fallecido en días previos. Esta es la gráfica de acuerdo con fecha de defunción. El día que mayor tuvimos casos fueron 28 y por promedios móviles esta es la línea y la tendencia de mortalidad a hoy en la ciudad de Cali. Con estos resultados les queríamos mostrar que una estrategia organizada, planificada, con enfoque intersectorial y con buen acompañamiento, acompañamiento y un trabajo en equipo, como lo hemos venido haciendo en Cali y en el Valle del Cauca, nos permiten tener resultados positivos como los podemos mostrar hoy. Así que con estos datos vamos a iniciar una nueva etapa en la ciudad, la etapa de la apertura, la etapa de cero cuarentena, de aislamiento selectivo, donde estamos preparados para esto y donde debemos de seguir trabajando con estos nuevos retos. El autocuidado, la responsabilidad de la comunidad, que todas las campañas que se han dictado, todas las campañas que se han realizado se fortalezcan, que la comunidad entienda que no se ha acabado el riesgo, que el virus continúa y que debemos de ser más responsables a la hora de salir. Vigilancia sindrómica. Hemos venido trabajando con vigilancia sindrómica, pero ahora recobra mucho más importancia la vigilancia sindrómica, que es vigilancia con indicadores primarios, indicadores de alerta. Antes no teníamos tan en cuenta los sospechosos que llaman por vía telefónica que tienen infección respiratoria, no teníamos en cuenta cuando nos reportan de las empresas de pronto un sintomático respiratorio. Ahora vamos a empezar a tener estos indicadores en cuenta. ¿Por qué? Porque debemos de estar mucho más atentos y poder prever lo que podría suceder en 2 semanas siguientes si llegásemos a tener un número de probables y de sospechosos alto. Pudiéramos prever qué pudiera suceder con las UCIs y qué pudiera suceder con la mortalidad y tomar decisiones oportunas. Seguiremos con los microterritorios, acciones diferenciales por empresas, como ya los mostré, y acciones intersectoriales desde el gobierno y desde la alcaldía municipal. Eso era todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Y todo esto sigue enmarcado, en la estrategia Guardianes Somos Todos, y de ahora en adelante a cuidarnos muchísimo más, a ser más responsables y que estos indicadores y que este buen comportamiento de la ciudad sea un ejemplo y continúa siendo así con el compromiso y el comportamiento de la comunidad en general, a quienes hago obviamente el agradecimiento total por acatar las medidas de protección y de bioseguridad. Y muchas gracias a todos por la atención. Doctora Miguel, tenemos una pregunta que ingresó a través del canal de YouTube, donde tenemos la exclusividad del foro. Pregunta: ¿el personal de la salud que trabaja por horas están incluidos en las estadísticas presentadas? Muy buena pregunta. Pasaporte Sanitario Digital fue diseñado para todas las áreas y esas empresas que no estaban para las que tenían exclusión, trabajadores de la salud, supermercados, inicialmente no estaba el pasaporte sanitario. Trabajadores de la salud tiene un componente diferencial. Tenemos ya algunas instituciones de salud que han inscrito a sus funcionarios. Podemos ver un conglomerado de trabajadores de la salud, pero se quiso manejar aparte, puesto que no todas, el 100% de las clínicas están adheridas, entonces podríamos tener un subregistro. En la ciudad tenemos hoy ya identificados de conglomerados de trabajadores de la salud
con seguimiento alrededor de 1.300 personas, trabajadores de la salud, confirmados que fueron infectados dentro de la clínica. Gracias, doctora Millerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud Municipal.